Esta vez vamos a conversar, ahora sí, con nuestro invitado de esta noche. Estamos hablando de Carlos Eduardo Vilma para hablar acerca de lo que ocurre con esta elección de Venezuela, mejor dicho, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, un hecho sin precedente en casos como estos, en los que se habla de violación de derechos humanos en, el, en el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet. Ya tenemos en línea acá a Carlos Eduardo para Saludos. que... Buenas noches, Carlos Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos, un gusto, un abrazo para todos. Bien, Carlos Eduardo, discúlpanos este traspié que hemos tenido esta noche, pero era importante conversar contigo porque sabemos que eres defensor de derechos humanos, trabajas con la diáspora venezolana en Colombia. Además, Sí, hay que resaltar que tú eres el primer colombo venezolano en ser candidato al Consejo de Bogotá. Esto es un logro de la diáspora venezolana, pues porque tú eres también parte de las personas que ha tenido que huir de Venezuela por causa de la dictadura de Maduro. Entonces, vamos a sí, empezar. Eh, eh, Primero que todo, bienvenido. muchas gracias. Acá la orden. ¿Por qué Venezuela, cómo Venezuela logra ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU? Bueno, lo primero que tenemos que establecer en este punto es que la solicitud para participar dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se hace hace 2 años atrás. Esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque hace 2 años atrás Venezuela no tenía un gobierno de transición o no tenía un gobierno legítimo representado en la cabeza del presidente de la Asamblea Nacional, que es Juan Guaidó. Entonces, esto hace que ellos de cierta forma estén jugando adelantado. Claro, en parte entonces es una jugada que aunque no la tenían prevista, les calzó muy bien. Bueno, obviamente, es que durante todo este tiempo conocemos perfectamente del lobby que el régimen de Nicolás Maduro viene haciendo en el exterior. Es un lobby que le cuesta al venezolano millones de dólares, millones de dólares. Entonces nos preguntamos, además de esta elección que de por sí es bochornosa, vergonzosa, ¿quién está detrás de esto? ¿Cuánto han recibido? ¿Qué le ofreció Venezuela a las 105 naciones representadas que votaron por ellos el día de hoy? Pero detrás de todo esto también te puedo decir, y pensando como político, creo que esta jugada le va a salir bien mal, bien chucuta al régimen de Nicolás Maduro. Claro, ahora, bueno, obviamente en esos 2 años esta nominación de Venezuela no se puede cambiar, no se puede hacer ninguna modificación. No, pero sí tenemos un mecanismo que es el examen periódico universal, en donde está obligada cualquier miembro de la Comisión de Derechos Humanos a cumplirla. O sea, el régimen de Nicolás Maduro indudablemente se expuso al formar parte de esta comisión. Si hay alguien que tiene que ser garante, defensor y probar su valía ante la defensa de los derechos humanos son los países miembros. Entonces, ahora bien, nos corresponde a todos nosotros en el exilio, en la diáspora, demostrarle y con hechos, con pruebas que están más que claras. Del 2017 los informes de derechos humanos hacia Venezuela son más que claros en relación a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Nosotros lo que tenemos es que tener una tarea muy clara, seguir denunciando, seguir activándonos a nivel internacional y que no quede una sola embajada de estos 105 países que votaron el día de hoy sin ser visitadas y sin que se les radique las pruebas de violación de los derechos humanos que están radicadas ya en la Convención Internacional de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que tenemos una tarea muy importante. Ahora, Carlos, ¿cómo, ¿cómo queda entonces el informe de Michelle Bachelet? Michelle Bachelet es la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU.
Entonces, Sí. que esas elecciones pasan por encima de eso, o no hay ningún tipo de repercusión de ese informe en esta elección de los miembros del Consejo de Derechos Humanos. No, sí, sin duda alguna hay una repercusión. eh, bueno, se nota a leguas que hay una ruptura y un problema con la Secretaría General de las Naciones Unidas y obviamente en el tema de la Secretaría de Michelle Bachelet, que es completamente aparte de este problema. Michelle Bachelet obviamente está siendo vilipendiada, vapuleada, quedó por el suelo como política internacional ante esta elección que debo decir y reitero es vergonzosa y bochornosa, porque fue votada por otros países que son conformados como dictaduras, como violadores sistemáticos de los derechos humanos también. Entonces, esto es más grave todavía. ¿Cuál es el ¿Qué trabajo tenemos entonces? entonces nosotros en la ONU? O sea, ¿qué tenemos en la ONU? En la ONU tenemos una cuerda de violadores de derechos humanos que lo que están es intentando frenar los mecanismos para el derecho, para la custodia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Claro, sí, con el apoyo de Rusia y el apoyo de China, tratando de hacer peso allí Estados Unidos, pues. Pero definitivamente creo que eso es lo que tenemos, una lucha quizá realmente por el oro, por el coltán y toda esa riqueza que tiene Venezuela, el petróleo. No, sin duda alguna, o sea, ahí hay un manejo de recursos bastante fuerte, el lobby político debe ser bastante grande y es algo que preocupa y debemos todos en la diáspora venezolana estar muy al pendiente de esto, muy, muy al pendiente. Oye, ¿de qué manera la diáspora venezolana, todas las personas que están fuera de Venezuela, pueden ayudar a que de alguna manera se voltee esta balanza o de qué manera puede aportar el migrante venezolano en contra de esta elección que hoy ha ganado la dictadura en la ONU? Bueno, en cada país de Latinoamérica y de Europa, donde hay un venezolano, hay un líder venezolano. Nosotros tenemos que tomar las riendas de este tema. Esto es un tema de humanidad. Esto sobrepasa cualquier tema político, partidista. Y esto te lo digo yo desde el ejemplo, porque en Bogotá y en Colombia hemos sido ejemplo de llevar una lucha de puertas y ventanas abiertas. Lo primero que tenemos que pensar es en esos valientes y en esos guerreros que están todavía en Venezuela. En Venezuela no son como se dice mucho en la calle, que son personas que no hayan cómo salir del país. No, esos son nuestros verdaderos guerreros, esos son nuestros verdaderos valientes, los que todavía están dando la batalla en Venezuela. Todos tenemos una responsabilidad, los que están dentro de Venezuela y los que estamos fuera. Los que estamos fuera tenemos que buscar esas pruebas que tiene la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, que tiene cada diputado de la Asamblea Nacional, que tiene cada embajador nombrado por la presidencia de Juan Guaidó. Vamos a ponernos a la orden, vamos a tomar ese pliego de pruebas y a llevarlo, a sacarle copia, a generar cartas y documentos y llevarlo a todas las embajadas. Nosotros tenemos que generar el ruido suficiente, las acciones suficientes para que este pueblo se sienta donde quiera que esté. Tenemos que hacerlo. La calle siempre tiene que ser una medida de coacción ante lo que está pasando en la ONU. Y esto no nos podemos quedar de brazos cruzados. Esto es muy grave. Es gravísimo lo que está ocurriendo. Es muy delicado. ¿Quién eligió a esa camarilla de delincuentes, de asesinos, de genocidas, que han sido denunciados una y otra vez como representantes y cuidadores de los derechos humanos? Imagínate tú qué incoherencia más grande. Claro. Entonces, ¿cómo queda la ONU? Ya nosotros hemos visto hoy en las redes sociales la expresión de diferentes dirigentes, presidentes de países de Latinoamérica, en el que rechazan esta elección de Venezuela. Vamos a esperar retomar el contacto con Carlos Eduardo. Mientras volvemos a estar contigo, Carlos Eduardo, mientras tanto saludamos Discúlpame, un acá. pequeño problemita aquí de conexión, pero ya estamos en línea. Tranquilo, no te preocupes, que así nos sirvió para nosotros saludar a quienes se conectan con esta entrevista. Judy Martínez acaba de
conectarse. EB Decoraciones, bienvenidos a esta conversación. José Gabriel Marcha está por acá, Erisbel. Seguimos entonces, Carlos. ¿Cómo queda entonces la ONU? Porque entonces, ¿qué es el Consejo de Derechos Humanos? Una organización que le abre las puertas a las dictaduras, a los violadores de derechos humanos. ¿Es eso la ONU? Bueno, te cuento. El examen periódico universal es una obligación que tienen todos los miembros que hacen parte de este Consejo de Derechos Humanos, de esta Comisión de Derechos Humanos. Esto es muy importante porque siento que de alguna manera el régimen de Nicolás Maduro mordió el peine, de alguna manera. ¿Por qué? Obviamente, uno no puede ser solamente reactivo, uno tiene que también pensar políticamente mal, ¿no? En favor de uno y en contra de ellos. Ellos tienen la obligación en este momento de ser garantes más que cualquiera de la defensa de los derechos humanos en el país que representan. Ahora bien, yo dudo mucho que el régimen de Nicolás Maduro logre pasar ese examen. Está desde el 2017 más de 4 informes de derechos humanos hablan sobre las violaciones de los derechos humanos, sobre asesinatos extrajudiciales, desapariciones. Hoy mismo, recibimos la lamentable noticia del asesinato del concejal de Voluntad Popular, que fue desaparecido, encontrado con una bolsa negra en la cara, 2 disparos y semi quemado. Todo un tema que es absurdo. Edmundo Rada. Sí, Edmundo Rada. Es bastante lamentable. Yo tengo que aprovechar y enviarle un saludo a cada militante de Voluntad Popular y a cada venezolano, porque no son solamente los personajes públicos. Hoy murió una maestra en Maracaibo por desnutrición. Eso también es una violación de los derechos humanos. Entonces, estos son los casos que tenemos que denunciar. Yo aplaudo a Desde Oriente por este contacto, porque esto tenemos que hacerlo. Esto es una tarea didáctica. Nosotros tenemos que generar el arma de la palabra y de las acciones con coherencia en todos los países donde nosotros estemos. Eso es lo que nos ha llevado a nosotros a ser visibles y a nunca dejar de estar activos en la lucha por la democracia en Venezuela. Bueno, y por supuesto nosotros siempre con las puertas abiertas para luchar contra la tiranía, porque además es nuestro deber como medio de comunicación, sabiendo que también, además de las violaciones de derechos humanos, está la violación a la libertad de expresión, el cierre de medios, todo lo que hemos visto en Venezuela a lo largo de estos regímenes comunistas. Pero ahora, una completa dictadura. Claro. ¿Qué es lo que tiene que hacer Juan Guaidó? Porque entonces mucha gente se pregunta, entre ellos nosotros, es decir, vamos a seguir, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque no podemos seguir todo el tiempo con el discurso del cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres si la gente no ve que hay una acción concreta. Porque entonces, ya en 2014, 2017, sin nombrar las épocas anteriores en las que la ciudadanía ha tratado de luchar contra la dictadura que instauró Chávez. Pero entonces, esto es un triunfo para la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Guaidó? Hoy él dice... Una moción de protesta en la ONU inmediatamente. Pero fíjate una cosa, hoy él anuncia que va a llamar a la ciudadanía a la calle. Entonces, con ese sabor amargo de 124 muertos en 2017, una dura prueba por la que tuvo que pasar Venezuela y la ciudadanía. Y ahora con esta crisis multiplicada por 1000, 2 años después, ¿cómo piensa entonces el gobierno interino que una salida a la calle puede lograr un éxito para salir de la dictadura si en 2017 con esa cantidad de muertos no hubo éxito? Bueno, yo tengo 2 opiniones encontradas en relación a ese tema. Número 1, es muy complicado que un ciudadano venezolano salga a la calle en situación de malnutrición, de mala alimentación, falta de atención médica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es más que evidente la mala situación en la que está viviendo el ciudadano de a pie en Venezuela. Pero también es cierto, nosotros tenemos que obligar, de alguna manera, presionar internamente. La presión política, ya nos hemos dado cuenta durante 20 años, que no funciona. No funciona. Ni a Hugo Chávez, ni a Nicolás Maduro, ni a ninguno de ellos les importa cuántos muertos hay en Venezuela a diario. No les interesa. Son violadores de los derechos humanos. Eso es como negociar
con un delincuente. Tú no vas a negociar con un secuestrador, no negocias con un asesino, con una persona que está robando un banco. No puedes negociar con ellos. Tienes que ir a la acción. Ahora bien, estamos en una disyuntiva bastante grande, política, social, económica. Esto es un tema que no es fácil de resolver. Te lo digo que desde afuera no se ve una salida pronta al régimen de Nicolás Maduro por tantas salidas que se han planteado, tantas mesas de negociación que no van a llevar a nada. Y pues esta situación de los derechos humanos desde la ONU nos pone en otro aprieto más. ¿Por qué? Porque la solución o la primera acción que se debería tomar es una acción política en la ONU, una acción de protesta ante la Secretaría General de la ONU. Entonces, Fíjate, ¿qué por aquí no, resolvemos? Pregunto yo. claro. ¿Qué resuelve un papel sobre la mesa del secretario general de la ONU en protesta por la elección de estos asesinos genocidas en la Comisión de Derechos Humanos? ¿Vamos a parar las muertes en Venezuela? ¿Va a llegar la comida, la medicina? ¿Vamos a iniciar un proceso de liberación en Venezuela? Ahí es donde está el tema y es donde coincidimos muchos venezolanos. ¿Cuándo vamos a pasar a la acción? Exacto. Oh, fíjate una cosa, Carlos, te voy a poner dos interrogantes, una mía por acá. Tenemos claro que a la dictadura no le interesa la cantidad de muertes. Ahora, con este nuevo llamado, la oposición o el gobierno interino le importan los muertos que puedan haber en la protesta, por ese lado. Y por acá te dejo la duda de Reiner, que pregunta, o que dice, que comenta: mis amigos, si las Fuerzas Armadas no se voltean contra el régimen, nunca saldremos de ello. Pero ¿cómo se va a voltear una Fuerza Armada que es la que ha propiciado o ha mantenido a la dictadura, porque está metida también en el tema del narcotráfico? Sí, bueno, el tema de la Fuerza Armada es un tema que hemos intentado voltear de alguna manera una y otra vez. Sí, no podemos ocultar que hay efectivos militares de los distintos rangos de este lado del país, pero existe miedo. La Fuerza Armada venezolana es una Fuerza Armada corrupta. Además de ser una Fuerza Armada corrupta, es una Fuerza Armada que es narcotraficante. Eso nunca había pasado. Sí, las Fuerzas Armadas durante años, y eso lo hemos vivido en la relación fronteriza entre Colombia y Venezuela, siempre se hacía de la vista gorda con el tema del tráfico de gasolina, del tráfico de carnes, cosas que ocurren en las fronteras todos los días, actos de corrupción. Pero estamos hablando de que el narcotráfico es un delito mayúsculo ante todo lo que veníamos viviendo. ¿Cómo luchamos? Ante una Fuerza Armada que es narcotraficante. Si el brazo armado de un país es el garante principal de la defensa de los derechos constitucionales de toda la población. Entonces, ahí es donde viene, y yo te lo voy a decir sin pena, la salida de Venezuela pasa por el apoyo internacional. Y es un tema de discusión diario que tenemos en Colombia con diversos entes. Bueno, mi oportunidad y mi participación personal en una elección interna en Colombia ha abierto los canales para que yo pueda conversar con senadores, representantes de Cámara, ministros, viceministros, presidente de la República, abiertamente este tema. Esto es un tema de seguridad nacional para Colombia. Es un tema de seguridad nacional para Brasil, es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Tema de seguridad nacional para toda Latinoamérica. La participación del ELN, de la FARC, de grupos irregulares fronterizos, de delincuencia común, participando y coadyuvando con el régimen de Nicolás Maduro es un problema de toda la región. Y no podemos tapar eso con un dedo ante eso. Claro, pero también se ha sabido de información de que el gobierno de Colombia no está muy contento con lo que está pasando en Venezuela, lo que ha ocurrido en estos últimos 8 meses con el gobierno interino, empezando por el tema de lo que llaman el cucutazo, lo que pasó con el dinero que se había donado para atender a los militares que estaban allá, precisamente esos militares que se habían unido a la resistencia contra la dictadura y que podrían servir como una coalición con ayuda internacional para sacar al gobierno. Hay también una organización de militares en Estados Unidos, en el resto del mundo. Tenemos a José Antonio Colina desde Estados Unidos, que está organizando a esos militares, pero no se ve una llamada
firme para sacar a la dictadura por la fuerza, que es lo que la mayoría de las personas piensa que es la última solución. Sino que entonces vemos el tema de Barbados, primero fue Noruega, bueno, con el mismo auspicio del Reino de Noruega, de Noruega, tanto en Oslo como en Barbados, y eso no llegó a nada. Entonces viene el gobierno o la dictadura, mejor dicho, y llama un falso diálogo con una oposición y varios partidos políticos minoritarios que no tienen el apoyo de la ciudadanía para cuadrarse en unas elecciones, porque realmente eso es lo que están haciendo. Ahora, se ve también la cercanía de, por ejemplo, Edgar Zambrano, que es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, esa cercanía con Francisco Torrealba o con Claudio Fermín, quienes estuvieron en su liberación. Esa cercanía que hay allí hace parecer que también el gobierno interino tiene cierta inclinación a irse a esas elecciones. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, yo te voy a decir una cosa. En este proceso en el que está viviendo Venezuela, toda arma es utilizable. Toda arma. Si hay elementos en la Asamblea Nacional, como Edgar Zambrano, que podemos decir que tiene relaciones internas con él, con la dictadura en Venezuela, nosotros tenemos que buscar la manera de negociar internamente con ellos, minar las bases del chavismo. Porque tenemos que hacerlo también. O sea, esto es algo así como que a Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que hacerlo. Pero ¿cómo Yo ganamos creo unas que elecciones con ellos? ¿Cómo negociamos con ellos no, si en esas no, es que negociaciones ellos siempre terminan podemos ganando? no podemos plantear un proceso electoral con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un hombre que está sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Está sentenciado por actos de corrupción, por violación de los derechos humanos. Y tiene una Ahí, denuncia ante la Corte Internacional, ante la Corte Penal Internacional, ante la interpuesta Corte Penal Internacional. por la misma fiscal Luis Ortega Díaz. Sí, ahí yo no daría mi brazo a torcer ni un poquito en ese tema. O sea, Nicolás Maduro no podría participar en un proceso electoral. No podría. Obviamente ellos van a tener que buscar a quién poner ahí para que participe. En un proceso electoral que tendría que tener todas las condiciones posibles para que se pueda participar. Y una de esas condiciones es que los que estamos en el exterior participemos y votemos. Los que estamos en el exterior somos la fuerza política más grande del país. Claro, Somos los que tenemos el poder de decisión en Venezuela. claro, el problema es que la mayoría de los venezolanos que están en el exterior, sobre todo en Sudamérica, no tienen una residencia legal, que es lo que exige el CNE para que puedan votar en unas elecciones presidenciales. Y eso es, Yo te puedo asegurar que vamos a buscar los mecanismos necesarios para que podamos participar en una eventual elección con todas las condiciones, ¿y porque tenemos que hacerlo. tú crees que la dictadura acepte que estos 4 millones de venezolanos que han huido del país voten en esas elecciones presidenciales, en Mira, esas eventuales elecciones? como para empezar, yo te puedo decir de plano que la dictadura jamás va a aceptar un proceso electoral. Libre. Jamás. Jamás va a Li- aceptar un proceso electoral. un Obviamente proceso, tenemos el derecho de lucubrar hacia ese tema, ¿no? Podemos hablar de eso, podemos pensar y soñar en un proceso electoral, pero yo soy de los que cree que la dictadura jamás se va a medir. Jamás se va a medir. Jamás. Así como te puedo decir, ¿tú has visto un narcotraficante que se haya entregado voluntariamente a la justicia? ¿Has visto un narcotraficante que deje de ser narcotraficante de fuera de estas dos formas que yo te voy a decir ahorita? Que no esté en la cárcel o que no haya sido asesinado, que no haya bueno, sido dado de baja. bueno, Nunca, nunca. tenemos un caso, pero eso es un caso inédito, el caso de Hugo, el Pollo Carvajal y esa negociación extraña que tiene en España. Él está libre. Bueno, Todavía hay un bueno, proceso en su contra, pero él está libre. bueno, ¿Qué es negocio que hay allí? No sabemos. ayer el tema es de dar información. Yo creo que esa información ha traído resultados importantes. Lo que pasa es que es tanto. Por ejemplo, en el Zulia había un empresario, yo soy zuliano, en el Zulia había un empresario de una empresa que se llamaba Tradequip, que estaba en la Avenida La Limpia. Quien es zuliano y nos esté viendo sabe qué empresa es. Él se llama Roberto Rincón. Roberto Rincón está preso en Houston.
En los aviones de Roberto Rincón era que viajaba el Pollo Carvajal cuando lo metieron preso en Aruba, si mal no recuerdo. ¿Se recuerda ese caso? Ujú. Sí lo recuerda. En los aviones de Roberto Rincón viajaba el Pollo Carvajal. En los aviones de Roberto Rincón era que se llevaba la droga y se transportaba la droga a todas las islas del Caribe y a los Estados Unidos. Claro, pero es que el Pollo Carvajal fue parte de la inteligencia del régimen, entonces ahora sale una entrevista de Ibellice Pacheco donde él dice que él siempre estuvo luchando contra eso. No, eso es mentira. Obviamente, él tiene la oportunidad de decir ahorita que es una mansa paloma y que fue utilizado y todo lo demás. Pero, mira, hermano, el tiempo en Venezuela, más tarde que nunca, más temprano que tarde, como lo queramos ver, va a llegar un tiempo para la justicia. Nosotros, los que estamos fuera y los que estamos dentro, las personas jóvenes, tú eres un hombre joven, quizás más joven que yo, tenemos la oportunidad de renovar el país. Y la renovación del país pasa por tener una justicia que sea impartida de manera impecable. Todas esas personas van a pasar por el proceso de justicia. Nosotros vamos a tener esa oportunidad. Yo estoy convencido de eso. El tema es cómo y en qué momento. No podemos permitir que Venezuela se siga convirtiendo en lo que se está convirtiendo, que es peor que Cuba. Antes decíamos que nunca íbamos a llegar a eso. Pues déjenme decirle, lo sobrepasamos y por mucho. Claro, Nos hemos convertido en la migración más grande. De Cuba es... No, nos hemos convertido en la migración más grande de Latinoamérica. Del mundo. En la migración más grande de Latinoamérica. Tú hablabas de cifras más temprano de la migración en Colombia. Lo primero que tenemos que evaluar al hablar de fenómeno migratorio en Colombia es que tenemos que dividirlos en tres grandes grupos. El colombo venezolano, como yo, que es hijo o nieto de nacional colombiano. El venezolano que está en un proceso de regulación o irregular. Y el colombiano retornado. Un fenómeno que no se toma en cuenta, pero que es cierto. Por ser vecinos, países vecinos, Venezuela y Colombia comparten nacionales de lado y lado. Por eso te puedo decir con toda seguridad que en Colombia hay más de 3 millones de ciudadanos venezolanos, migrantes nacionales colombianos, como tú lo quieras ver. Esto nos pone en una situación aún más delicada. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las elecciones que son este 27 de octubre. Tú eres candidato a concejal por Bogotá. Sí. ¿Cómo has visto el panorama con este tema de la violencia? ¿Y qué podrías hacer en el caso bueno, eres colombo venezolano? Algo se podría hacer por los venezolanos en Colombia desde el Consejo de Bogotá, ¿no? Mucho se puede hacer. Yo creo que esta es una oportunidad, no estoy convencido, es una oportunidad histórica. El último venezolano que hizo política en este país fue un zuliano y fue presidente de la Gran Colombia, Rafael Urdaneta. Luego de Rafael Urdaneta no había habido en este país la oportunidad de que un binacional tuviera la oportunidad de postularse a un cargo de elección popular. Pero además de eso, cumplimos y aprobamos un proceso de selección interna dentro del Centro Democrático, que es mi partido, para recibir un aval. Aquí no cualquiera puede ser candidato. Aquí tienes que pasar por un proceso de evaluación interna, donde te evalúan todos tus antecedentes, penales, judiciales, económicos, tu trabajo social, comunitario, tu trabajo político. Esto aquí es otro cuento. Yo pasé esa prueba, de 200 personas fuimos seleccionadas 36 solamente. Que eso ya de por sí es un gran triunfo. ¿Qué podemos hacer desde el Consejo de Bogotá? Mira, te puedo decir que vamos a tener la oportunidad de ser concejales en Bogotá y va a ser una acción de ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir en Bogotá se va a poder transferir a todas las regiones de Colombia y poderse permear a toda Latinoamérica. Número uno, que los ciudadanos venezolanos, que el 40% de nuestra migración es profesional en este país, que tengan la posibilidad de una flexibilización del plan de convalidación de los títulos. Tenemos 40% de profesionales que el país puede aprovechar sin haber invertido ni medio. Número dos, tenemos que meterle la lupa a cómo se está manejando la cooperación internacional en el país. Lo hablamos hace un momento. La cooperación internacional en este momento en el que vivimos, cuando no se ha llamado a una crisis de refugiados, es manejada completamente por el gobierno nacional. Entonces, siendo así,
una de las cosas con las que yo me he comprometido es hacer el brazo de apoyo de todas las organizaciones sociales que hacen vida en Colombia de venezolanos y que atienden hoy por hoy a todos los venezolanos que se vienen de Venezuela. Esas organizaciones necesitan del apoyo gubernamental, asesoramiento jurídico, inscripción en la Cámara de Comercio de Colombia y de Bogotá, que reciban ayuda económica. Esos son nuestros brazos ejecutores. Y lo otro, seguir rompiendo barreras para que nuestros niños estén inscritos en los colegios distritales, mira, yo no sé si tú conoces Bogotá o si hay alguna persona que vive aquí en Bogotá o que la conozca. Bogotá es una ciudad gigantesca, de 15 millones de habitantes, que tiene colegios impresionantes, grandísimos, con piscinas, con parques. Bogotá es una ciudad que está en pleno apogeo y en pleno crecimiento. Nosotros podemos aportar al crecimiento de la ciudad. Y ese ha sido mi plan de gestión. Sencillamente, hermano, romper barreras y avanzar junto con la ciudad. Eso no es una locura, eso no es imposible de hacer. Lo que tenemos es que demostrar que con valentía y sobre todo con voluntad política lo tenemos que hacer. Hacer las cosas de manera diferente. En Venezuela perdimos el tiempo. En Venezuela quizás perdimos la oportunidad de elegir bien, pero yo tengo la responsabilidad de ser el único venezolano, porque yo me siento más migrante que cualquiera, de ser el único venezolano representante de una migración y hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Aquí no tenemos censura en el Instagram, y te lo puedo decir. No tengo tiempo para cagarla, ni oportunidad tampoco. Bueno, Carlos, nosotros esperamos que te vaya bien entonces en este proceso electoral y te agradecemos muchísimo por haber esperado con nosotros esta conexión y haber tratado el tema de Venezuela tan importante, tanto para los que están dentro como para los que están fuera de Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, y te puedo decir que desde Colombia nos vamos a convertir en el país que va a ser el más importante para liberar a Venezuela. Estoy convencido de eso. Va a llegar un momento en el que la presión interna en este país va a ser a tal nivel de que no vamos a tener otra oportunidad, sino intervenir con apoyo internacional para recuperar a Venezuela. Yo estoy convencido de eso. Y ellos están haciendo el esfuerzo. La dictadura en Venezuela está haciendo el esfuerzo para que lo saquen. Nosotros no podemos perder esa oportunidad y tenemos que salir al frente hacia eso. A todos los venezolanos donde quiera que estén. Yo sé que es difícil. Ser migrante es la cosa más complicada que uno ha podido vivir. Tener que aprender a comer cosas que no comías. Tener que aprender a andar en calles que no conoces. Tener que conversar con una persona que no habla tu mismo dialecto, que no sabe comunicarse a pesar de que hablamos el mismo idioma. Pero lo que siempre les digo, seamos agradecidos con el país que nos recibe. Demos los buenos días, demos las buenas tardes, agradezcamos un jugo o un pan que nos regalen. Eso es ser venezolano. Ser venezolano es ser agradecido, y ser venezolano es ser educado, y ser venezolano es ser trabajador y echado para adelante. Que Dios los bendiga y los quiero mucho. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Hasta luego. Cuídense mucho. Vamos para adelante. Bien, era Carlos Eduardo Vilma quien conversaba con nosotros desde Colombia acerca de la elección de Venezuela como parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nosotros saludamos aquí a Garrapatudo, @Garrapatudo, que se acaba de conectar. Otros, Ronald 3141, Soy Nox, que también estuvo conectado, El Moro, Freddy J. Armas, que estuvo también con nosotros, Reina. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Pueden comentarnos a través de directo. Vamos a dejar este video, por supuesto, allí en nuestra historia para que lo puedan ver otras personas. Mañana vamos a estar conversando con Eduardo Vitar, dirigente juvenil, dirigente político, que también fue dirigente estudiantil desde el 2007, sobre el tema político de Venezuela. No dejen de acompañarnos y dejarnos sus comentarios. A ustedes muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.